Hermanos, y vamos al libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. En el capítulo 15, gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Tomamos, amén, esta parte de la palabra del Señor, y hay un título que dice: Los ángeles con las 7 postreras plagas. Amén, gloria al Señor. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre santo, nombre que es sobre todo nombre, y ante quien se dobla toda rodilla de quienes están en el cielo, en la tierra y en todo lo existente. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, y tomamos la autoridad que tú nos has entregado, Dios mío, para gloria de tu nombre y bendición de nuestra vida, Señor, y para efectos, amén, de tu obra poderosa y santa, Dios mío, y el ministerio poderoso de tu palabra. Señor, gracias porque nuestro corazón, nuestra vida se dispone en esta hora, después de alabar y adorar tu nombre precioso, a oír y a recibir tu palabra poderosa. Señor, siempre el consejo de tu palabra, Señor, es tan importante, tan primordial, primario en nuestra vida, Señor, pues tu palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Dios mío, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Aleluya. Es necesario hacer esto, lo material, sin dejar de hacer también la parte espiritual, Señor. Gracias, Dios mío amado, aleluya. Y gracias, Padre, porque disponemos de este tiempo hermoso. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre poderoso. Pueden sentarse y en todo momento mantener ese ambiente de alabanza, de acción de gracias y de gratitud al Señor. Aleluya. Amados, estamos estudiando para refrescar la memoria de todos, amén, el libro de Apocalipsis, y más especialmente desarrollando el tema de los eventos del futuro. Amén, los sucesos que vendrán en su debido momento, desde luego, y también de la manera ordenada como lo encontramos en la palabra del Señor. Precioso Dios, toda la escritura, dice el Espíritu Santo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para redarguir, a fin de preparar, o a fin de que se prepare todo hombre y toda mujer para servir mejor a Dios. Para servir mejor a Dios, hermano. Nosotros no estudiamos la palabra del Señor para otra cosa que no sea para conocer a Dios, estar más cerca de Él, aprender de Él cómo ser mejores cristianos. No le gusta, hermano, pero es una realidad. Cómo ser mejores cristianos. Y para saber nosotros cómo ser mejores cristianos, hay que estudiar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Estamos mirando esta parte correspondiente a este tema de los eventos del futuro, y estamos viendo paso a paso los juicios apocalípticos, que eclesialmente los conocemos como los 21 juicios del Apocalipsis. Gloria al Señor. Y queremos subrayar, por lo menos en la Biblia, amén, cada uno de estos juicios. Es importante subrayarlo de una forma muy educada, muy delicada, porque si usted quiere subrayar una parte de la escritura porque tiene una connotación o algo muy importante, pues toda la Biblia es importante, pero hay partes en el estudio donde nosotros subrayamos, y al subrayar hágalo con mucha reverencia y con mucho respeto, porque no estamos subrayando ni rayando un libro cualquiera. Estamos tomando nota
a través de una rayita, o no sé si usted encierra el versículo en círculo de una forma muy ordenadita, amén, sin ir a dañar para nada la escritura, ¿verdad? No agarrar por él. Yo tengo mis Biblias, porque son varias las que tengo, subrayadas, y para nada se daña si se marca de una forma muy delicada y muy ordenadita, muy decente también, porque yo digo que la decencia se manifiesta aún en la forma de uno escribir. Amén. Aunque no en todos los idiomas se escribe igual, ¿cierto? Pero estamos hablando del español. Y si hablamos del español, pues en cierta manera la letra es igual, gloria al Señor. Amén. O se escribe de la misma manera, desde luego. La misma escritura, aunque la letra puede ser de uno más grande, otra más pequeña, ¿cierto? A eso me refiero. Amén. Bien, en el estudio anterior o la parte anterior quedamos, ¿alguien recuerda? ¿No recuerdan? Amén. Quedamos en el capítulo 11. Para comenzar, aleluya. ¿Sí estamos ahí? Maravilloso el Señor. Amén. Donde dice la palabra del Señor que los hombres, ni aun viendo y recibiendo y siendo impactados por los juicios que ya hemos visto, ni aun así se arrepintieron, ni aun así dejaron. Retomemos el texto. Es el verso 20 del capítulo 9. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ya estamos ahí, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos perversas, ni dejaron de adorar a los demonios, como son los satanistas, espiritistas, hechiceros, adivinos, agoreros, chamanes, toda esa plaga del diablo, ¿sí o no? No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, como son los idólatras, de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, diferentes clases de materiales con los que fabrican los ídolos, las imágenes, que el Señor dijo en Éxodo capítulo 20, dentro de los mandamientos sacros que permanecen hasta la eternidad. Dijo el Señor: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no los adorarás, de ninguna clase, de ninguna imagen, ni de quien las cosas que están en el cielo, ni las que hay en la tierra. Dios habló a Moisés y le dijo: dile al pueblo de Israel que no haga imagen de nada de lo que existe, de lo creado, ni de lo que hay en el cielo, imaginándose el ser humano a Dios y a los ángeles, que ya los ángeles, amén, no son no los puede imaginar el ser humano, sino los conocemos y sabemos que los ángeles se han dado a conocer, amén, con una figura personal, propia. En el caso de Dios, nadie ha visto a Dios, solo que el idólatra, el pagano, el hombre impío, perverso, engañado por el diablo, se imagina que Dios puede ser así, o que es una imagen. Pero Dios no es eso. Dios es mucho más de eso. Dios es todopoderoso, aleluya, creador del cielo y de la tierra. Y ni aún hasta aquí, hasta el verso 20 del capítulo 9, donde hemos visto la cantidad de juicios terribles que nos muestra Apocalipsis, ni aún así los seres humanos, los que no murieron y quedaron vivos, ni aún así se arrepintieron. No dejaron de adorar a los ídolos, a los demonios, de servir al diablo. Y el verso 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus brujerías, ni de toda esa malicia del diablo,
ni de sus fornicaciones y adulterio, ni de sus hurtos. Es decir, la gente, en vez de, al recibir el impacto de los juicios de Dios, en vez de reaccionar, reconocer y arrepentirse, más endemoniada se vuelve. Buenas noches. Más endemoniado. Eso es lo que muestra la Biblia. No me lo estoy inventando yo, ni lo estoy leyendo en otro libro, lo estoy leyendo en la Biblia. Ni aún así, ni aún siendo castigados por Dios, ni aún viendo y viviendo en carne viva los juicios de Dios, ni aún así reconocerán. Por eso es que decimos, hermanos, y predicamos, que quedarse del rapto de la iglesia para vivir en medio de ese ambiente tan diabólico. ¿Me voy a entender? Quedarse del rapto de la iglesia para vivir en medio de un ambiente de esos diabólicos, como se van a quedar muchos llamados cristianos. Hermano, por eso vale la pena estudiar esto. Es definitivamente, con urgencia, hay que escapar o escapar, en el nombre del Señor. Amén, porque si pudiéramos decir o escapar o quedarse para recibir y vivir en este mismo ambiente diabólico, no es lo correcto. Lo correcto es o escapamos definitivamente, en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Por eso no hay que dejar que el diablo haga con nosotros lo que el gato hace con el ratón. Amén. Sí, ¿qué hace el gato con el ratón? No es un cuento de hadas, ni es un, amén, no, tampoco es, amén, una anécdota, no, es algo real de la vida. ¿Sabe cómo el gato caza tan fácil al ratón? Ah, ¿no quieren saber? No le digo. Pues, amén. Bien, entonces el verso 21 dice, ni aún así se arrepintieron de sus pecados, de su maldad, de su iniquidad, sino que más bien se volvieron más enemigos de Dios. En el capítulo 10 encontramos un ángel con un librito. Pues nosotros queremos avanzar es escudriñando los juicios apocalípticos. Y vamos buscando esto. Amén. En el capítulo 11 encontramos los dos testigos. Amén. ¿A qué se refiere los dos testigos? Se está refiriendo a dos personajes humanos de carne y hueso. El capítulo 11, habla de dos testigos. Proféticamente allá en Zacarías se habló también de este dúo, mejor, o dueto. Y allá no se habla de testigos, se habla de dos olivos que están representados como si fueran dos árboles de olivo. Aquí en Apocalipsis son los mismos, pero ya viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Ya no son dos olivos, sino dos testigos. Y cuando se está hablando de testigo, está hablando de ser, de un ser. Puede ser un ser creado como los ángeles, o puede ser un ser humano creado también como nosotros. Amén. Pero cuando habla aquí de testigos, se está refiriendo especialmente a dos personajes, dos hombres, dos seres humanos de carne y hueso. Amén. Que Dios en su programa, usemos ese término, en su programa de la redención, en su programa que Dios se trazó tanto con el pueblo de Israel como con la iglesia de Jesucristo. Recuerde que el pueblo de Israel es Israel, el pueblo hebreo, y el pueblo y la iglesia de Cristo somos los redimidos por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con la ley del Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel, en cierta forma, no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Por eso es que muchos se enloquecen. Hay predicadores enloquecidos, y no solamente locos, engañados por el diablo. Y ellos dicen que Israel y la iglesia de Cristo son igual, y jamás son igual. Uno es el programa de Dios con Israel,
y otro es el programa de Dios con la iglesia. Israel es solo una nación. El programa de Dios con los hebreos, con los israelitas, es una sola nación. Y el programa de Dios a través de Cristo con la iglesia es de todo el mundo. Ya, eso hay que entenderlo. Entonces, por eso es que es bueno estudiar Apocalipsis, porque lo que no entendemos nosotros en los tres evangelios sinópticos, es decir, que concuerdan los tres narrando casi la misma historia, como es San Marcos, San Lucas y San Mateo. Se les llama sinópticos porque ellos son muy parecidos en su narración. San Juan ya no es sinóptico porque San Juan no habla tanto de la vida de Cristo, habla del ministerio en plenitud del Señor Jesucristo y del nacimiento de la iglesia cristiana. Eso habla el Evangelio de San Juan. Amén. Entonces, estos dos olivos que representaban allá atrás proféticamente, amén, y vienen a convertirse en dos personajes que la Biblia dice que predicarán. Óigame bien, predicarán en todo el auge y en toda la fuerza mayor y principal del reinado del anticristo, en los 7 años de gobierno satánico y diabólico del anticristo. Dios no va a permitir que ninguno de ellos reciba daño ninguno, pero mientras ellos predican, cuando ya cumplen el ministerio de la predicación, entonces serán muertos. Tremendo eso, hermano. Aleluya. Pues no estamos hablando porque aquí hay como hacemos paréntesis con relación a los juicios. Y por eso, porque hay un paréntesis aquí también, tanto en la escritura. Entonces el capítulo 11 habla que esos dos personajes, que son dos hombres, y en cierta manera ambos son profetas. Amén. Uno de ellos es Moisés. El otro es, dirá usted, pero Moisés no fue profeta. Moisés muchas veces profetizó. Muchas veces. Aunque él no tuvo un ministerio en plenitud de profeta, pero profetizó muchas veces. Y Moisés vino a convertirse en un tipo de Cristo. Ajá, se sabe, la palabra del Señor enseña y habla usando una expresión o expresiones muy claras para identificar la vida de esos hombres. Por lo menos cuando el Señor se refirió a José, que José es tipo de Cristo, José fue lleno del Espíritu Santo. Y José representó a Cristo, y muy bien representado, porque él fue vendido por sus hermanos, traicionado sin motivo, razón ninguna, sencillamente porque los planes que Dios tenía con José eran tan grandes, que lo veremos acá en Apocalipsis en el capítulo 12, cuando Dios le dio sueños a este jovencito. Era en la época que él soñó, tuvo esos sueños que eran Dios hablándole a él. Era un adolescente era. Él no entendía muy bien, pero en su espíritu percibía que era algo especial que Dios le quería mostrar. Amén. Y él vio la luna, el sol y las estrellas. Vio el sol, vio la luna y vio 11 estrellas, perdón, que se inclinaban hacia él. Tanto el sol como la luna y también las estrellas. Amén. Y todo lo que se relaciona con tipo de Cristo es algo muy, es decir, muy excepcional en el sentido, usando este término humano, porque que un ser humano sea prototipo de Cristo, eso no es cualquier cosa. Pero José, como es prototipo de Cristo
En él se cumplió, fue vendido por 30 piezas de plata por sus hermanos, traicionado, y en vez de él vengarse, cuando ya fue el rey, fue gobernador en Egipto, y sus hermanos fueron enviados por su padre para no morir de hambre, a pedir limosna, como quien dice, hermano, a pedir misericordia y a pedir comida a Egipto. José podía haberse vengado de sus hermanos. José había podido decir: yo soy un hombre justo, y como soy justo, hago justicia. Pagar como me pagaron. Pagarle mejor a los que me deben, mejor sería. Mis hermanos me deben la traición, me deben el menosprecio, me deben, yo voy a cobrarles. ¿Sabe qué hizo él? No cobró. Le dejó todo a Dios. Les perdonó a sus hermanos y le dio comida hasta que le sobró. Y no solamente eso, le dijo: vaya, traigan a mi padre, porque como gobernador todo este territorio, todo Egipto está corrompido, todo Egipto está lleno del diablo, todo Egipto es paganismo, todo Egipto. Pero va a haber un territorio dentro de este pueblo, dentro de este territorio impío, que Dios lo tiene preparado para ustedes. Amén. Y antes de darse a reconocer de sus hermanos, ya tenía listo José la tierra llamada de Gosén, la tierra de Gosén, ahí mismo, en el mismo territorio. Ustedes no se contaminarán con los egipcios. Amén. Servirán, desde luego, a los egipcios, sí, en su tiempo, pero ustedes estarán aquí, y este territorio será especial, y ahí están ustedes, y ahí Dios va a estar con ustedes. Y ustedes saben que toda la ira de Dios era, y la maldición de Dios era sobre todo Egipto, menos sobre la tierra de Gosén. La tierra de Gosén siempre disfrutaba de la bendición y de la presencia de Dios. Amén. Esto es tipo también, hermano, que el cristiano, usted y yo, donde quiera que estemos, ahí está Dios con nosotros. Exento el infierno. Pero si uno estuviera aún en la puerta del infierno, ahí está Dios. No porque yo me vaya a tirar al infierno, no, estoy en la puerta del infierno haciendo la obra de Dios. ¿Cómo puedo estar yo en la puerta del infierno haciendo la obra de Dios? Hermano, literalmente no se puede hacer eso, pero en el sentido figurado es una realidad. Es una realidad. ¿Cómo? Aún anunciando a la gente, ya que está a un pasito de caer al infierno, que Jesucristo murió por ellos, que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es sanador, que Jesucristo es redentor, que escrito está en el libro de Apocalipsis, amén, que lo que viene no es tan fácil y no es cualquier cosa, que se arrepientan hoy antes de que sea tarde. ¿Dónde estamos nosotros predicando eso? Nosotros no estamos predicando eso en el camino angosto. En el sentido figurado, vamos caminando por el camino angosto, pero nosotros estamos en el camino ancho, que es el mundo. Y ahí estamos predicando a la gente: arrepiéntanse, porque el fin de este camino está ya cerca, el infierno mismo. Salgan de allá. Y como dijo el Señor, amén, el Señor Jesucristo dijo: fórzalos a entrar. No dice oblíguelos, amárrelos por cantidades y tráigalos como los cerdos que los traen en camiones, y las vacas que los traen en camiones para llevarlas al matadero. No, pero ruegue a la gente, insístale a la gente, no se calle la boca. Eso que usted diga: yo no le vuelvo a hablar más a ese hijo del diablo allá, que se lo cargue el diablo con todos zapatos al infierno. No diga eso, porque usted dice eso, el diablo le agarró la lengua, porque el Espíritu Santo no hace eso. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Que usted abra su boca y continuamente le esté diciendo al pecador, a su misma abuela, a su abuelito, a su suegro, a su suegra, a su papá, a su mamá: arrepiéntase mamá, arrepiéntase papá, abuelito, antes de que se muera, arrepiéntase, lo que le espera no es cualquier cosa. Amén. Y la gente ya está para llevársele el diablo, pero nosotros estamos peleando ahí, peleándoles alma al diablo. ¿O no es así, hermano? Amén. Qué triste que haya gente que se atreve a decir:
yo no le voy a hablar más a ese hombre, a esa mujer tampoco le voy a hablar más de Cristo. No lo cargue el diablo, ya le hablé una vez, ya para qué más. Esa forma de pensar y menos, que no se debe uno expresar de esa manera, pero esa forma de pensar y expresarse es de una persona, y lo voy a decir con toda sinceridad, es una persona que no es salva. No es salva. Porque el hombre salvo y la mujer salva, que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, que sentimos la dicha del perdón, no se calla la boca así le saquen la madre, a la abuela, a la bisabuela, que le saquen la tatarabuela, que se la recuerden, en cierta forma es una bendición. ¿O no es así? Este tal por cual, no sé cuántas, que no tiene más que hacer. Deje que el diablo, amén, le ponga en la lengua al impío lo que sea, amén, pero usted no deje de hablarle de Jesucristo. Cada vez que usted ve una persona así, renuente al evangelio, que blasfema contra el evangelio, busque la oportunidad siempre de hablarle de Jesucristo. Que cuando, si no se arrepiente de verdad y cae al infierno, toda la eternidad, todo el tiempo que está en el infierno se va a recordar de usted día y noche. Porque usted sabe que en el infierno hay memoria. La Biblia dice que en el infierno hay memoria. Todas las almas de hombres y mujeres que están allí en el infierno, todos se lamentan y todos recuerdan que muchas veces Alfonso Ortiz les habló del evangelio, que muchas veces que Aristóbulo Mantilla les habló muchas veces del evangelio. Amén, que cualquiera de los que están acá. Y algunos de ellos se acordarán que estuvieron aquí en el templo. Sí, hermano. La gente puede olvidarlo mientras está ahorita en vida, pero cuando llegue al infierno, toda la gente que ha llegado al infierno, allá tienen memoria viva y activa. Y recuerda, lo que hace, dos cosas que hacen que el infierno sea más horrendo, es la no presencia de Dios, porque allá no hay presencia de Dios en el infierno. Y segundo, el recuerdo que la persona tiene, el alma tiene el recuerdo de cuántas oportunidades les invitamos, hermano. Cuántas veces les rogamos que vinieran a la iglesia, que vinieran a un culto, o por lo menos que nos recibieran un tratado o el mensaje de evangelismo que le llevábamos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor mismo Jesucristo dijo que cuando el rico cayó allá al infierno, le rogaba a Abraham que por favor mandara a uno de los que están en el cielo, que bajara del cielo y viniera a predicarle, porque del infierno no puede salir nadie. Eso que los líderes impíos perversos dicen, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, y que hay que hacer rogativas para que el alma del que va al infierno salga, que hay que pagar plegaria y hay que pagar no sé qué y responsos y toda esa cosa. Amén. Usted sabe que es un sistema, amén, de robar y de estafar a la gente en el área religiosa de las sectas y religiones que hay en el mundo. Pero de la Biblia no hay nada de veracidad en eso. Amén. Del infierno nadie puede salir. El hombre, el rico que cayó allá, dice que miró hacia arriba al cielo, y arriba en las alturas vio a Abraham, y le dijo: Padre Abraham, envía a uno de los que hay allá, porque los de que hay aquí no podemos salir. Envía a uno de esos, envíalo allá a la tierra. Yo tengo, ¿cuántos hermanos que dijo? 5. Tengo 5 hermanos que viven lo mismo que yo vivía allá. Esos rechazan el evangelio, rechazan la enseñanza tuya, rechazan la fe y la creencia en ti, Señor. Abraham le dice: no, de aquí tampoco vamos a ir a predicarle allá a la tierra. En la tierra están los profetas, allá están los predicadores.
Y el rico dice del mismo infierno, dice: no, yo los conozco a ellos. Yo los conozco a ellos. Dios mío, yo lo conozco a ellos. Si yo era enemigo de los cristianos, mis hermanos son peor. Ellos no van a oír ni a profeta, ni a predicador, ni a nadie, ni a evangelista, ni a pastor, ni a nadie van a oír. Pero si va uno de entre los muertos, resucita y va y les predica, seguro que creen. Y dijo Abraham: mentira, usted está equivocado. Está en el infierno y todavía sigue equivocado. La gente no se va a arrepentir, así venga un ángel del cielo, así sea mismo Dios que venga. Todo lo contrario, se volverán peor, blasfemos, duros. Poder en el nombre de Jesús. Esas dos cosas harán que el infierno sea más horrendo. Primero, la no presencia de Dios. Segundo, los recuerdos que la persona tuvo en la vida. ¿Cuántos años? 60 años vivió, 70, 80, 100, 120. Imagínense cuánta gente que vivió casi 1000 años. Matusalén vivió 969, pero otros vivieron de ahí para atrás y todos esos años despreciaron a Dios. Hoy día, ¿cuánta gente desprecia a Dios? No deje de predicar y no deje de decirle a la gente que lo que viene no es lo mejor. Que así los gobiernos, sistemas de gobiernos satánicos como los que hay ahora, amén, que los hombres que gobiernan parecen dioses, y endemoniados, hermano, atestados de demonios y del mismo diablo, que son por ejemplo, el gobierno del anticristo, que es totalmente socialista, comunista, ateo, humanista, perverso, sin misericordia con nada, con nadie. Poder en el nombre de Jesús. Vivir uno metido en ese ambiente, como le va a pasar a los que les va a pasar igual que las 5 vírgenes insensatas, que llegó el esposo y el esposo se fue con las que estaban preparadas. Las que estaban durmiendo, nada que nada, y se quedaron. Y así, este ambiente tan terrible es el que va a quedar en la tierra. Amén. Poder en el nombre de Jesucristo. Ellos matarán a esos 2 testigos que son, uno es Moisés y el otro es Elías, el profeta de Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ellos, nadie podrá tocarlos. Ahí dice el texto, nadie los podrá tocar. Amén. Pero en su debido tiempo, cuando ellos terminen de predicar, para testimonio, no para que la gente se arrepienta, porque la gente no se arrepentirá. Pero como ha nacido mucha gente que no escuchó predicar, porque yo quiero decirle algo. ¿Cuándo se dejará de predicar el evangelio? Mire esto, apréndalo. ¿Hasta cuándo predicaremos el evangelio? Hábleme en español, así como yo hablo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el rapto de la iglesia. Pero es que es absurdo que haya hermanos creyendo todavía esa herejía del diablo, de una persona que entre nosotros y aquí mismo en Bogotá resultó predicando que la iglesia pasa por la gran tribulación, que esa es la herejía más infernal, diabólica que haya sonado, hermano, dentro del ambiente eclesial. Poder en el nombre de Jesús. El evangelio se dejará de predicar en el mismo acto y momento en que el rapto de la iglesia se verifique. Se fue la iglesia y se quedó aquí quien se quedó. El evangelio no se podrá predicar, ya no hay unción. Esta letra, a algunos, uno respeta eso, pero no comparte. Algunos dicen que quedarán las páginas en blanco.
porque la tinta también es santa. Bueno, uno respeta eso. Uno respeta eso. Pero la Biblia dice que esté en la palabra de Dios. Amén. Pero la obra literaria es el mensaje de Dios. Amén. Pero puede ser que, bueno, sí, las páginas, por ejemplo, el papel, Dios nos guarde y nos libre de decir que este papel es sucio. No, en cierta forma es materia, pero ha sido consagrado este papel para escribir ahí el mensaje de Dios. Pero esto no está escrito con tinta divina. No, esta es obra de la literatura, de la imprenta. Entonces es más fácil creer que esta letra quedará viva ahí como está, literariamente, pero muerta. Es decir, no tiene la unción, el poder, la autoridad. O sea, quedará muerta, ya no hay la unción, ya no es la palabra de Dios, es una obra literaria, ya una escritura muerta. Que la persona puede leer, pero sí, no va a sentir lo que hoy nosotros sentimos cuando leemos. Otros dicen, respetamos eso, pero no lo compartimos, que la letra va a desaparecer y todo esto va a quedar en blanco. Yo aceptaré eso por lógica. Si esto lo hubieran escrito los ángeles, me atrevería a creer que sí. Pero no, esta es obra de la literatura. Entonces, es más factible creer que quedará, después del rapto, esta palabra queda muerta. Se lee como cualquier libro. Ya uno no siente nada, ya no hay ningún impacto porque no hay unción. Y la palabra en sí está escrita, pero ya dejó de ser el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios está vivo y activo hasta su obra divina de impactar al ser humano, a todo hombre y a toda mujer. Entonces el evangelio no se volverá a predicar. El rapto sucede y ya no. La palabra, mire lo que dice Amós. No Amos, sino Amós. Hay hermanos que leen y dicen Amós. Amén. ¿Dónde está Amós? En la Biblia. Los profetas menores. Aleluya. Vamos con paciencia, pero sin dormirnos, porque uno dormido no saca ningún provecho. Poder en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Capítulo 9. Capítulo 9. Verso 11 en adelante. Aleluya. Dice: restauración futura de Sión. Amén, de Israel. Sión, Jerusalén. En aquel día yo levantaré el tabernáculo, ¿sí?, caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos días sobre los cuales es invocado a mi nombre, aleluya, posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Amén. Y el pisador de uvas al que lleve la simiente. Amén. Y en los montes, amén, amén, amén. Discúlpenme. Amén. Es el 8, es el capítulo 8. Discúlpenme. El capítulo 8. Amén. Capítulo 8, el título de esta división de escritura es: el juicio sobre Israel
se acerca. Amén. Sí, Señor. Poder de Dios. Está hablando del juicio. En el verso 9, 8:9 es. ¿Ya estamos? Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol. Está hablando exactamente de los juicios apocalípticos. Amén. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, es decir, que se oscurezca a pleno 12 meridiano, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Qué barbaridad. Amén. Y dice, cambiaré vuestras fiestas ¿en qué? En lloro, y todos vuestros cantares, bailes y festivales diabólicos, amén, en lamentaciones, en dolor. Y haré poner cilicio, amén, que quiere decir dolor, desesperación, tristeza, calamidad en todo lomo, y que se rape toda cabeza, aleluya, y la volveré como en llanto de unigénito, amén, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, de yuca, de carne, de pollo, amén, de comida material, física. No, amén, no hambre ni sed de agua, no, nada de eso material, sino de espiritual, sed y hambre espiritual, de oír palabra, deseo de oír palabra, oír predicadores. Dice, e irán buscando errantes de mar a mar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de templo en templo, aleluya, del norte hasta el oriente y del occidente al sur, que son los otros puntos que faltan cardinales de la tierra, de mar a mar, amén. Y discurrirán. ¿Qué quiere decir la palabra discurrirán? Amén. ¿Qué significa eso? Es decir, escúcheme bien, se cansará la gente de buscar y no encuentran. No encuentran. Los templos pueden estar abiertos. El evangelio ya no se predica porque es totalmente prohibido predicar. Es absurdo creer que el Espíritu Santo es que se queda aquí. Que el Espíritu Santo se queda aquí. Es que mirando al diablo cómo gobierna, el anticristo cómo gobierna el mundo entero. Eso es absurdo. Absurdo. El Espíritu Santo ya no está acá. La gente, amén, desmayarán, amén, se acabarán las fuerzas, buscarán, se cansarán y no encontrarán quien les predique. Aleluya. Y el verso dice, y no lo hallarán. Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas, amén, hermosas, y los jóvenes también de hermosos desmayarán de sed, aleluya, de deseo de oír la palabra, de recibir, ahora sí dispuestos a hacer el bien, pero no habrá quien les ayude. No hay predicadores, tampoco la iglesia que sentía el amor por los perdidos. Lo único que se quedó aquí en la tierra fue los cristianos descuidados, mundanos, que todo lo criticaban, que nada les gustaba. Gritaban, como dice el poema del cristiano, poeta cristiano, amén, no le gustan ni las alabanzas, ni le gusta la predicación, ni le gusta que se ofrenda, ni le gustan las actividades, ni le gusta nada, nada le gusta, todo lo critica. Amén. Amén. Ya los cristianos consagrados se fueron, quedaron los llamados cristianos mundanos acá. Amén. No habrá quien les predique, hermano, poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces mucha gente de esa, y claro, van a nacer también niños. Entonces estos dos testigos predicarán el evangelio, pero luego los matarán. Ahora, si Dios va a permitir, los van a matar y morirán.
Pero luego dice la palabra de Dios que 3 días después resucitan. Qué terrible. Y cuando ellos resucitan, eso les va a tomar a ellos por sorpresa, y va a ser algo que les va a impactar terriblemente, pero ni aun viendo eso, creerán en Dios. Luego pasamos al capítulo 12. Amén. No, primero 11, 15, ¿sí? Apocalipsis. Hay una división de escritura ahí que nos habla de la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido y serán de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, que estamos leyendo el verso 16 del capítulo 11, que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, amén, Dios Todopoderoso, porque eras y el que ha de venir, porque has tomado el gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Miren eso, qué barbaridad. Y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los que pequeños y a los grandes. Amén. Y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y también granizo. Qué barbaridad. Amén. Luego viene en el capítulo 12, la mujer y el dragón. Hace un mes exactamente hablamos de qué significaba la mujer y qué significaba el dragón. Amén. Aleluya. La mujer es la nación de Israel. El dragón es el diablo. Y usted sabe quién más va a sufrir. Pues sufrirán mucho los cristianos que se quedaron, pero quien más atacado será en el reinado del anticristo es Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Allí Dios le va a cobrar a Israel todo lo que Israel merece por haber despreciado a Cristo. Qué tremendo, Dios mío del cielo, santo Dios. Aleluya. Amén. Y esta nación en esta nación, óigame bien, en esta nación, el anticristo será proclamado a nivel mundial desde allá mismo, hermano. Terrible eso. Y recuerde que el anticristo va a gobernar. No, se cree, no, es que es una realidad. El anticristo va a ser dueño absoluto, porque va a ser un sistema de gobierno único en el mundo. Será la única potencia en el mundo. Él logra unir las llamadas potencias mundiales y las unificará. El sistema global, la globalización de todos los sistemas. Se globalizará todo el área religiosa mundial. Se va a globalizar toda la fuerza y los poderes religiosos, dije primero, ¿sí? Religiosos. Habrá una sola religión y un líder religioso, que es el falso profeta. Logrará unir las potencias económicas del mundo y habrá una sola moneda mundial, un solo sistema. Amén. Y logrará globalizar todos los sistemas políticos. Poder en la sangre de Cristo. Todos los sistemas políticos. Es decir, son las 3 áreas que hacen potencia
Por ejemplo, el hombre, una persona que tenga poder religioso, poder político y poder económico, es único. Y sobre esos tres bases es que gobierna el anticristo. El anticristo va a usar todo el tesoro que tiene el Vaticano. Porque la bestia, que tipifica el hombre que se inventará el sistema único para gobernar el mundo, y el falso profeta, que será el líder religioso a nivel mundial, una sola religión, serán uña y mugre, no carne, uña y mugre. Uña y mugre. Y esos van a formar un trío vivo y activo con Satanás, el diablo, el falso profeta y el líder político, el gobierno, el anticristo. Al unirse esas tres potencias, claro, son dueños absolutos y amos del mundo. Y por eso marcarán, toda persona la marcarán con el número 666, que es el número máximo de imperfección, de contaminación, que es número de hombre. Santo Dios. No es para no dormir esta noche, ni tampoco para dejar de comer, pero sí es para despertar en la vida cristiana y no comerle cuento al diablo inmundo, asqueroso de ninguna manera. Yo les digo algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no le coma a nadie, es decir, no le tema a nadie para consagrarse. No le tema ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a los padres, ni al sistema de gobierno diabólico, por más satánico que sea, hermano. Mire, todos estos perversos hombres y mujeres pervertidos en este país y en cualquier otro país del mundo, que quieren gobernar y hacer de una nación, de un pueblo, lo que se les da la gana, pervertidos y corrompidos, no hay que comerles ni pita, hermano, nada, en el nombre del Señor. Porque esto va de mal en peor. A mí me duele, hermano, pero Dios mío, hay que decirlo. Los perversos predicadores también del evangelio moderno, ellos le están metiendo a la gente, y ya le han metido a la gente, que este mundo es un cielo, y que este mundo es lindo y hermoso, y ellos no hablan del rapto ni que nos vamos a ir para el cielo. Ellos hablan es de tener las mejores cosas en esta tierra y ser dueños del mundo, cuando la Biblia dice que el dueño del mundo, porque Dios lo va a permitir por castigo al mundo, es el diablo, hermano. El diablo se va a apoderar del mundo durante 7 años. El diablo va a ser dueño absoluto y Dios no se lo va a prohibir, porque es propósito y plan de Dios, hermano. Dios le entrega el mundo en cierta forma al diablo, exento que la misericordia de Dios estará sobre Israel hasta que se cumpla el tiempo que Dios ha determinado para castigar a Israel, y luego ahí sí vendrá el Señor y obrará el milagro de rescatar a Israel y librarlo de que el anticristo con su gobierno satánico lo destruya. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Jesús, ayúdanos, Señor. Aleluya. Y el capítulo 12 habla total de eso. La furia de Satanás contra Israel, contra esa nación. El capítulo 13 nos habla de las dos bestias. Amén. Poder político y poder religioso. Recuerden eso, poder político, poder religioso.
Por eso serán, como les dije, de nuevo les recuerdo, serán amos y señores del mundo. En el capítulo 14 encontramos el cántico hermoso, el cántico nuevo de los 144,000. Es un cántico que solamente lo cantan ellos, los 144,000. Recuerde que los 144,000 son israelitas, son judíos, son la primicia del pueblo de Israel. Ahí no hay colombianos, ni hay peruanos, ni ecuatorianos, ni venezolanos, ni americanos, ni europeos, ni de Oceanía, ni de africanos. No, son 144,000 sellados con el sello de Dios. Dice la palabra de Dios que estos son, mire, dice que no se contaminaron con mujeres. Ahora, son cosas de Dios. En estos 144,000, según lo que la palabra del Señor habla, como que no hay mujeres, es solo varones. ¿Será posible que esto sea así? ¿No hay una sola mujer? Porque dice el texto número 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero está refiriendo a los 144,000. A ver, si uno lo entiende así de una forma literal, uno dice, pues son hombres, no hay una sola mujer. Uy, Dios así no puede ser. ¿Por qué Dios tan así como tan duro con la mujer? No hay mujeres ahí. Pero si nosotros lo interpretamos de una manera figurada, no es que el tocar mujer sea una inmundicia. No, de hecho aquí lo habla claro y dice que fueron vírgenes. Es decir, que no se casaron. Y al decir que son vírgenes, es decir, no conocieron mujer. Y si hay mujeres, pues no conocieron hombre, varón. Son vírgenes. Amén. Y si lo interpretamos de una forma figurada, pues está refiriendo a todo lo que concierne también a nosotros, la iglesia de Cristo. Porque hay algunos que dicen que el casarse es contaminarse. Eso enseña una de las religiones más populares y de más historia en el mundo, que nació 400 años después de Cristo, que hasta el día de hoy sigue siendo una secta y una religión. No la iglesia de Cristo, no, para nada. Dice que sus líderes no se deben casar, no deben tocar mujer, pero sí son violadores de niños, homosexuales, y las mujeres son lesbianas. Eso sí no es pecado, pero que casarse es pecado. Que un líder de esos se busque una mujer y se case, forme un hogar, como la Biblia dice en la parte jurídica y también en la parte eclesial, que eso es pecado. Pero no es pecado violar, como es lo que sabemos que sucede en todas las naciones del mundo. Señor, reprenda al diablo. Poder en la sangre de Jesucristo. Eso no puede ser iglesia de Cristo, y mucho menos ser siervos de Dios. Esos hombres perversos y mujeres perversas, pervertidas también, porque no es solamente hombres, mujeres. Y saber lo más triste y doloroso, saber que los asesinos más crueles, despiadados, son muchos líderes religiosos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque muchas religiosas son embarazadas y obligatoriamente por ley tienen que abortar. Matar la criatura. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Cueste lo que cueste, hay que predicar estas verdades, porque esto es palabra de Dios, y hay del que le niegue a la humanidad la verdad de Dios. Hay de él, porque no va a entregarle cuentas a la humanidad, le va a entregar cuentas a Dios.
Y la ira de Dios, dice la palabra del Señor, que su ira vendrá de una forma fuerte y terrible sobre aquellos que detuvieron la verdad al pueblo y no se la enseñaron. ¿Quiénes son ellos? Incluimos a los líderes religiosos y a muchos los pastores modernos del evangelio moderno hoy, que le niegan esta verdad a la gente. Porque si ellos le predican esto a la gente se va. La gente quiere oír es que la próxima semana va a tener la mejor casa, va a comprar la mejor finca, va a comprar el mejor carro. Que un cuento de un carrito por ahí de 20 millones, no tiene que ser de 200 millones, tiene que ser de 1.000 millones. Y ya no es un carro que ruede, no, un carro que vuele. Y usted sabe que los predicadores del evangelio moderno, del evangelio anatema, preparan la gente para vivir en esta tierra bien, pero no la preparan para ir al cielo y escapar de los juicios que vendrán. Si nosotros, y poder la sangre de Cristo. Si nosotros predicáramos otro evangelio, este lugar sería pequeño. Poder en el nombre de Jesús. Porque hay gente que no quiere oír el evangelio de la Biblia. Ellos quieren oír el evangelio de las profecías falsas. Siembra y mañana tendrá cosecha abundante. Traiga semillas que mañana tendrá, serás un archimillonario. Preparan a la gente para ser buenos empresarios, para ser buenos hacendados. Preparan la gente. Eso es lo que hay exégetas hoy. Y hay teólogos hoy, teolocos hoy, que preparan la gente para vivir en esta tierra full equipo, pero nada para ir al cielo. Pero el Evangelio Santo es al revés. Prepara a la gente que en esta tierra no es el reposo de nosotros. Que esta tierra es basura, todo esto va a desaparecer, todo esto está bajo el juicio de Dios y eso no se escapa. Que hay que prepararnos para ir al cielo. Hay que prepararnos para ir al cielo, hermanos. Bendito sea el Señor. Poder en el nombre de Jesús. Luego encontramos en el verso 6, amén, el mensaje de 3 ángeles. Aleluya, maravilloso el Señor. Cada uno de ellos tiene un mensaje tremendo, poderoso. Y en el verso 14 encontramos la forma como la tierra va a ser cegada. La tierra va a ser cegada. Y mire, esto, uno dice, cronológicamente esto no debiera estar acá. Esto debiera estar allá atrás. Amén. Pero está aquí en esta parte. Amén, porque aquí es cuando el Señor hará justicia. Amén, con su pueblo Israel, aleluya. Maravilloso el Señor. Y el capítulo 15, que es el capítulo donde nos corresponde avanzar. Amén, se está refiriendo sobre las 7 plagas postreras, que son 7 juicios que vendrán. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aleluya, poder en Jesucristo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Sabe cuáles son los que? Los que se quedaron, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Amén, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este es el coro que comúnmente cantamos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará también tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo tanto todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré,
Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro, terrible vestiduras. Santos los ángeles. Y uno de los 4 seres vivientes, amén, de los seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido cumplido las 7 plagas, amén, de los 7 ángeles. Y comienza en el capítulo 16 la manera como cada ángel va a vertir el contenido de la copa. Aleluya. Poder en Jesús. Amén. Dejémoslo acá. Esto está, de adelante está buenísimo. Pero algunos de ustedes tienen sueño. Amén. Y vamos a quedarnos así con hambre. ¿Sabe para qué? Para que lleguemos temprano al próximo culto. Sábado. Aleluya, maravilloso el Señor. Vamos de pie a darle gracias al Señor por su grande amor, su grande misericordia. Aleluya. Bendito sea su nombre, poderoso y santo, eterno Dios del cielo. Yo alabo y adoro tu nombre, que es sobre todo nombre, y ante quien se dobla toda rodilla. Dios mío, en esta hora, Padre, por Jesucristo nuestro bendito y glorioso Salvador, Dios mío, te doy gracias, Padre. Y ahora proclamo y declaro por el poder de tu palabra, Señor amado, y la autoridad que tú nos has entregado, Dios mío, que haya en nosotros un mayor deseo, un mayor anhelo, Padre celestial, aleluya, de poder recibir, de poder aprender, de poder estar a la expectativa, Señor. Esta palabra de Apocalipsis nos abre cada día, Señor, el apetito, el anhelo, el deseo, Dios mío amado, aleluya, de aprender más, de interesarnos mejor, Dios mío, por todo lo que tu palabra nos enseña, Señor.